Dios. Eso ya lo sé. ¿Y por qué no las veo? ¿Sabe que todo ha sucedido desde toda una eternidad las cosas? Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entramos dentro de los tiempos de Dios o del Cairo de Dios, como estamos viendo desde la semana pasada la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos estaba hablando, que debemos de entrar en el tiempo de Dios. Porque sabemos que si... ¿Quién nos los agarra a la humanidad? Un año más viejo. Otro año voy a cumplir. Eso nos agarra la humanidad, el tiempo del hombre. Pero si agarramos el tiempo de Dios, somos renovados como las águilas. Somos fortalecidos como el búfalo. Pero constante, no importa que vayamos o no sumando años. El Señor va a seguir haciendo. Pero tenemos que entrar en ese río de Dios. Pero que no nos transforma a nosotros ese río de Dios en ser unos religiosos más y que vamos a pasarnos en la iglesia. No, mire. Solamente para la Copa final de las Américas los fanáticos se dieron para ir a la cancha. Y los más fanáticos, mire lo que le digo, los más fanáticos viajaron miles de kilómetros. No, por Cristo a veces... No somos fanáticos, y si somos muy fanáticos tampoco hacemos unas 20 cuadras, 30 cuadras, 50 cuadras. ¿Y sabe qué? Mi vida está escondida en Cristo. Mi vida pertenece a Cristo. Mi vida ya no es la mía, sino es la de Él, porque yo ya entendí que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si eso lo entendí, cada día cuando me levanto, ay Señor, gracias porque me diste la vida. Ay Señor, ay, hoy sí que aparecí. No, ¿qué dormí? ¿A dónde dormí? No. Si mi vida está escondida en Cristo, ya no vivo yo, no puedo levantarme todos los días o ver las pálidas todos los días, porque ¿sabe qué? Hay una cosa que debo de entender y de practicar, debo de entender y practicar, porque ¿sabe qué? Nadie va a llegar a ser campeón de ninguna disciplina si no practica. Por lo menos eso es lo que hemos visto en el transcurso de la vida. Si eso lo hacemos en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Porque si no logramos nosotros tomar la victoria en lo espiritual, no vamos a tener la victoria en lo natural. Porque primeramente Dios lo hizo todo en lo espiritual y después lo trasladó y lo materializó. Porque cuando lo hizo al hombre, cuando nos hizo a nosotros, no hizo en lo espiritual. Después nos materializó. A veces nosotros no queremos dejar de ser materia y queremos que Dios nos bendiga. No, Dios no lo va a bendecir si nosotros no nos transformamos en lo espiritual. Tenemos que cambiar nuestra vieja vida. Para eso debemos ser guiados por la palabra y ponerla en práctica. A la palabra, en tanto y cuanto yo la entiendo y puedo hacerlo. Por eso que el Señor nos dice, todo lo que está al alcance de tu mano, hazlo con tus fuerzas. Porque Él sabe cómo somos, que somos medio debilichún. Pero ¿sabe qué? En Cristo somos más que vencedores. Para eso tenemos que tomarla. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Es practicar, practicar, practicar. ¿Qué? Buscar la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios está la gloria de Dios. Y eso me trae bendición. Si nosotros nos remitimos a la palabra de Dios, nos deja escrito desde Génesis hasta Apocalipsis un montón de historias y cosas que Dios nos muestra que es la presencia de Dios, es bendición. Pero primeramente se manifiesta la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no pasa por decir,
¡Wow! ¡Qué espectacular! La reunión, el culto o el servicio, o la actividad que tuvimos en la iglesia, o el predicador que estuvo, ¡ay! Vino con todo el unción. No, pasa por mí. ¿Cuánto yo dispongo a que la presencia de Dios se manifieste en mí? Puede ser una reunión opaca, insulsa, amarga. Los cantores están bajoneados, pero yo estoy en la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque yo estoy en la gloria de Dios. Porque ¿qué es lo que me transforma en mí? Es el poder de Dios, el Espíritu Santo que está dentro de mí. Yo te puedo contar, escuchaba cuando recién nos entregamos al Señor, no hace mucho tiempo, pero hace ya bastante. Póngale unos cuarentones. Hablaban todo del Espíritu Santo, que la manifestación del Espíritu Santo, que hablaban en lengua. Y yo veía a mi esposa, veía a mis hijos, hacía hablar en lengua. Y yo, durañón era para darle el lugar al Espíritu Santo para que se exprese. Porque él quiere expresarse constantemente. Lo que pasa es que nosotros no le permitimos a él que se manifieste. No es que, no es el tiempo mío de yo hablar en lengua. No, yo le tengo que dar lugar. Yo tengo que dejar que la presencia de Dios invada mi corazón. Y Él se va a expresar. Acá está mi momentico, dijo el Señor, y se largó. Y usted sabe que no estaba ni en una reunión espléndida, ni había el predicador espléndido, ni no había nada. Yo un día andaba trabajando, venía tipo 5 de la tarde del trabajo, regresaba contento que iba a regresar del trabajo para casa, y el vehículo no me arranca. Y estaba trabajando a las afueras de casa. Y bueno, tendría que salir a buscar el mecánico. Pero en el lugar que estaba y en la posición que estaba, no estaba como para que pase un colectivo, un taxi, una bicicleta, una moto, no había nada. ¿Qué había? Lo que el Señor me dio. Las piernitas para que me lleve. Y me llevó hacia el mecánico. Y me crucé todo, así como 6 kilómetros caminando. Llego al mecánico, contento porque lo encuentro al hermano ahí. Huguito, ¿qué te pasa? ¿Ves? Se me rompió la camioneta allí en Cerro Negro. ¿Y qué te pasa? No arranco. Podés mirar, no puedo ir ahora. ¿Cómo? Dios, no puedo ir. Estoy acá con esto hasta... Si me aguantás 2 horas, hace las 8 de la tarde, le digo yo. También que era verano, pero no puedo. Bueno, está bien, le digo yo. Y agarré, pegué de medio y me fui. Crucé una avenida que estaba en el taller y habré hecho sobre la calle esa tierra que vine caminando. Iba cantando. Estos coritos que decía la pastora recién, de aquella época. Claro, yo hacía unos 40 años atrás estoy hablando yo, No. Iba cantando contento y de repente empecé a hablar en lengua. ¡Ay, Señor! Gracias porque pude entrar en tu presencia. En el medio del campo. De Dios. Entonces no tenemos que nosotros tener la presencia de Dios porque acá sí que se siente el fuego del Espíritu Santo. No, el Señor es personal. El Señor es personal. Él es una persona que atiende los casos personalizados. Y nos usa ¿para qué? Para que Él sea glorificado. ¿A través de quién? De mí. ¿Cuántos se atreven a decir? El Señor quiere ser glorificado a través de mí. Gracias, porque están todos dispuestos a ser glorificados por el Señor. ¡Anímese! Dios quiere ser glorificado por mí, en mi vida, y yo tengo que glorificar a Dios.
no se entiende bien lo que digo, me parece. Claro, para que yo pueda glorificar a Dios. No va a haber otro. Dios no espera que la iglesia en su conjunto, Dios espera que yo, pero en el conjunto, en la fluidez del Espíritu Santo, todos unánimes, ahí sí va a estar la iglesia. Pero cuando la iglesia no está unánime para glorificar a Dios, no va a haber una congregación o una iglesia unánime para glorificar a Dios, porque yo no estoy dispuesto a glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque tengo que buscar de la presencia de Dios. Pero claro, a veces, por más que seamos los ungidos, como le pasó al rey David, ¿vio? El rey David, un gran ungido desde pequeñito, desde chiquito, que fue usado por Dios. Pero si nosotros vamos al libro de 2 Samuel, al capítulo número 6, Dios le había mandado a David a hacer una tarea que tenía que ir a recuperar el arca el arca de Jehová, el arca de Dios, y trasladarla hacia el lugar donde tenía que estar. Y allí pasó un hecho muy contundente en el viaje. Había condiciones en el cual podemos leer ahí en 2 Samuel 6, donde no podían andar tocando el arca de Noé, sino eran por los levitas, los que eran únicamente preparados para hacer ese trabajo. Y aquí que en el camino, cuando iban llevando el arca arriba de un carrito, de un carro, tirado por bueyes, medio que trastabilló el carro con una piedra y hubo uno de ellos que la quiso sostener para que no se caiga. ¿Para qué, Señor? Quedó como hojita en pleno otoño, seco. Claro, ¿eso qué sucedió? Eso llevó a una sorpresa tremenda. Tocó el arca y murió al instante. Parece que le cayó un rayo fulminante. Nadie quería ni acercarse ni tocarla. Y David, dice la Escritura, se pegó un susto mayúsculo. Que dijo, no la llevamos a mi casa, allá a donde iban. Y dice el versículo 9 del capítulo 6 de 2 Samuel. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Edom 3 meses. 3 meses. ¿Cómo dice a continuación? Y bendijo Jehová. ¿Sabe que esta familia no era partidaria de alabar al Jehová de Israel? Nada que ver. Eran completamente paisanos de otra tierra. Eran de otro planeta. No, a mí no me vengan con esa historia. Pero eso sí, sabía que Israel tenía un Dios que era fuerte y temible. Vio cuando dice, sí, déjala ahí. Sí, no hay ningún problema, déjala. Pero tenían su respeto sobre el arca de Jehová. ¿Por qué? Porque sabían que era un Dios poderoso. Ellos no creían, pero sabían que esa arca era de sumamente respeto. Y por el respeto y por la actitud de esa familia, Dios los bendijo durante 3 meses. O sea que, fíjese que Dios bendice hasta los más incircuncisos, pero que tienen temor de Dios y respeto. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo? Yo voy a la iglesia, yo diezmo, ofrendo, traigo las primicias, sirvo al Señor, voy a orar por los enfermos, pero no tienen respeto por la presencia de Dios. Y la presencia de Dios la tengo en mi corazón. Le mando un puchito para que se ahogue en el humo,
por allá me mando un alcohólico. Total, dijo Pablo a Timoteo, un vasito no te va a hacer mal. Somos bíblicos a veces. También eso es a conciencia. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Cada uno sabe hasta qué punto hace las cosas. No estoy condenando a nadie ni que lo deje hacer o que lo siga haciendo. No. Simplemente muchas veces nos tiramos recreos espirituales y nos olvidamos que la presencia de Dios está acá en mi corazón, porque el Espíritu Santo vino a morar a mí, porque yo puse mi decisión y decidí servir al Dios vivo todopoderoso y a que Jesucristo sea mi Salvador. Me sumergí por las aguas, morí al pecado y resucité para Él. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y resulta que después me tiro los recreos. O sea que no tengo temor, estoy como David. No, yo a esto no, a ver si nos caemos todos muertos. Obed-edom respetó la presencia de Dios. Tuvo temor. No, porque eso es de Dios de los israelitas. Hace cosas increíbles. Creían lo que escuchaban. Y Dios los bendijo. Podemos ver la Escritura que los bendijo de tal manera, dice 3 veces, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tenía, a causa, mire lo que dice, a causa del arca de Dios. Entonces fíjese que no solamente a Obed-edom y a los que estaban alrededor, sino a toda su familia. Y lo bendijo en todo lo que tenía. Claro, cuando David se enteró de lo que había hecho Dios, se quería arrancar los pelos, porque tenía más pelo que yo. Se quería arrancar los pelos. Dice, ¿cómo Dios está diciendo? Vamos a buscar el arca, no nos podemos perder. Ahí sí, le agarran la motivación ahí. Pero ¿sabe qué? La motivación es no porque está, sino por el temor, por permitir que la presencia de Dios abunde en mi casa, en mi corazón. Y ahí está la gloria de Dios resplandeciendo. Por lo tanto, ahí viene la bendición en todas las cosas. Fíjese cómo, si nos vamos allí a Job. Job era un temeroso de Dios, no lo conocía. Sabía que Dios era un Dios todopoderoso, que era un Dios proveedor, que un Dios que le concedía las peticiones, un Dios que era muy reverente, que sabía que la presencia de Dios era respetada. Y cada día hacía oraciones por sus hijos, por si andaban en algún pecadillo por ahí. Oraba, hacía holocaustos para que Dios le perdonara los pecados a sus hijos y a la familia de sus hijos. Pero no lo conocía a Dios. Hasta un día se le cruzó a Dios en una caminata de los hijos de Dios el diablo y dice, ¿vos qué andás haciendo por acá? Le dice Dios. No, y vengo, ¿de dónde venís vos? Y vengo de recorrer la tierra, le dijo el diablo. Muy descarado, digo, hablar. Allá lo vi a tu preferido, le dijo. ¿A quién? A Job. Te hace holocausto, todo esto, porque vos lo bendecís. Sacale todo lo que tenga, va a ver si te va a seguir bendiciendo. Pero Job tenía la reverencia y el respeto a la presencia de Dios acá adentro. Acá adentro. Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera todo lo que quisiera, pero que no le tocara la vida. Y allá le sacó la familia, todos los hijos, la esposa, no, menos la esposa, todo. Los bienes, todo el capital, todo, quedó tirado en el campo hecho una miseria. Y no lo negó a Dios, porque la presencia la tenía acá. Andemos en la miseria, andemos en la pobreza, andemos en la mala, como a veces decimos, andemos decaído, de poncho caído, pero en la presencia de Dios acá en mi corazón nadie me la va a tocar, porque eso a mí me acarrea bendición. Si algo va a hacer Dios, lo va a hacer porque está su presencia dentro de mi casa, acá. Y toda mi casa, acá mi casa y toda mi casa, mi familia, la casa de todos mis hijos. ¿Y qué hizo David? Entonces David, a ver todo esto, dijo el rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue
y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de la casa de Bet-Edom a la ciudad de David. No esperemos ver para creer. Creámosles a Dios. Yo te bendeciré siempre. Poné los ojos en Jesucristo, iglesia. No pongo los ojos en las cosas terrenales. Poné los ojos arriba, que desde allí viene tu bendición. Nunca vas a ver llover de abajo de la tierra para arriba. Siempre vas a ver llover de arriba para abajo. Porque la bendición viene del trono de Dios. Tenemos 3 casos en la vida, 3 ejemplos bíblicos de que realmente la presencia de Dios se manifiesta su gloria con poder y nos acarrea bendición. La primera que podemos leer, la presencia de Dios en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día. Acá podemos ver que en el capítulo 13 de Éxodo relata cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, que fue a parar al desierto y allí andaba en el medio del desierto, pero como Dios no abandona a sus hijos, repito, Dios no abandona a sus hijos, y repito, Dios no abandona a sus hijos, y por lo tanto, consiguiente, sus hijos son un pueblo, por lo tanto, Dios no abandona a su pueblo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que abandonar a Dios. No, yo no lo abandono a Dios. Me olvido a veces, de vez en cuando. Dios no abandona a sus hijos. ¿Qué hizo? Sabía que en el desierto era arena, sol, de día, ardiente. Quedamos como el que tocó el carro, ¿viste? Seco. De noche, toda la temperatura al revés. Bajo cero, frío, helado. Todo lo que había sobre la arena, ¡bum!, moría. Y Dios conocía porque Él lo había creado. Y acá podemos ver el hecho contundente, que la presencia de Dios no nos ha abandonado nunca. Y nos muestra que aquí, en Éxodo 13:21, dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para que el sol no le hiciera daño. Entonces iban frescos, ¿vio? Yo tiempos atrás, siempre me gustó viajar a dedo, porque era la oportunidad de predicarle a personas que yo jamás iba a ver, y nunca me iban a ver a mí. Y a veces estaba parado, esos veranos, venía con la cabeza roja, tipo 2 o 1 tarde que me agarraba en la ruta, y a veces decía, Señor, si vos le pusiste la nube a tu pueblo, y por allá se nublaba, y caía una nubecita. Era pero, re lindo. Es una experiencia. Y se nublaba un poquito y había como un oxígeno. Entonces yo puedo ver lo que era para el pueblo de Israel, durante todo el día, en el desierto, los 40 que estuvieron allí en el desierto, tuvieron la nube que le daba sombra. Y como en la noche era un frío tremendo, dice que, a continuación dice, la nube lo guiaba por el camino, y donde ellos iban, la nube iba. Y de noche una columna de fuego para alumbrarlo, a fin de que anduviesen de día y de noche, o sea, para que no pararan nunca, para que estuvieran caminando siempre. Esto es como los pollitos, ¿vio? Tienen lupa que coman, le pagan al uno, comen más. Y a los judíos le hicieron lo mismo, le puso una columna de fuego para que caminaran. Y caminaran, y anduvieran caminando todo el día. Anduvieron 40 años caminando, no se les gastó la ropa, no se les quedaron sin comer, tuvieron todo. Dios no nos abandona mientras que estamos bajo su presencia. No esperemos que aparezca la nube, no parezca que aparezca la columna de fuego. Ya la presencia de Dios que está en mi corazón, que es la presencia del Espíritu Santo, no la apaguemos con las cosas cotidianas, tradicionales, con las cosas mundanas, porque primeramente, si yo no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Dios no abandona a sus hijos.
debemos mantenernos firmes en su presencia. Acá podemos tener un ejemplo de lo que es la presencia de Dios y cómo nos acarrea bendición. Punto número 1, la presencia de Dios, la nube de día y la columna de fuego de noche, le hizo que durante 40 años no le faltara el oxígeno, no le faltara la comida, no le faltara la bebida, no se le gastó la ropa, no le faltó absolutamente nada. Imagínense, 40 años con lo mismo. Fíjense cuando fueron allí los espías a ver, que lo mandó Moisés para que viera. ¿Qué? Lo reconocieron enseguida. Si tenían ropa de 40 años atrás, ¿cómo no lo iban a reconocer? Era obvio. Si yo voy vestido con esta corbata y dentro de 40 años Mateo me ve y dice, ¡ah, abuelo! Porque estoy vestido igualito. Es la presencia de Dios que nos hace mantener bien. Y en la presencia de Dios podemos tener las promesas que Él nos ha dado. Yo te supliré de todas las cosas que tú necesitas. Las cosas que necesitamos. Y si por ahí nosotros se nos ocurre caminar bien en la presencia de Dios, te concederé las peticiones de tu corazón también, te dice Dios. No te faltará absolutamente nada bajo mi presencia. Punto número 1, una experiencia que sufrió el pueblo de Dios. Segunda experiencia, podemos ver que cuando ve el nacimiento de Jesucristo, podemos ver allá en el libro de Lucas, en el capítulo 2, cuando relata todo el nacimiento de Jesucristo, y podemos ver cuando andaban los pastores allí, que estaban, y por allá se le aparecieron los ángeles, y medio que se sorprendieron, pero, bueno, dice en Lucas capítulo 10, pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Fíjese, le estaba dando una noticia super boom, una noticia esperada por todos los judíos, que venía el Mesías. Pero que nadie esperaba que naciera el Cristo, ahí, el Salvador, un gurí. Y dice a continuación, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Ya ahí le rompió el esquema, porque ellos esperaban a alguien que viniera a salvarlo de la esclavitud del Imperio Romano. Y resulta que el niño, el rey, el Salvador, estaba en un pesebre, con pañales, no sé cómo serían de aquellos entonces, pero pañales eran al fin, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Y qué más hacían? Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Fíjese que la presencia de Dios, ya al nacer Jesucristo, se había hecho una cosa inmensa en su alrededor y una manifestación donde los ángeles empezaban a cantar. Y usted imagínense que esa gente veía, esos pastores veían toda una multitud de ángeles cantando. Era una manifestación espiritual visible. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios había llegado a ese territorio, a tierra. Y esa presencia de Dios, en la cual fue allí a parar a la cruz, y esa presencia de Dios, donde fue crucificado, y fue así castigado, y murió, y lo metieron a la tumba, esa presencia de Dios que descendió hasta lo más profundo del infierno, y esa presencia de Dios que rescató a todos los cautivos, y esa presencia de Dios que cuando se elevó y pasó por la tierra te dio dones a vos y a mí para que les estuviéramos sirviéndole a Él.
Esa presencia de Dios es la que está permanentemente con nosotros, porque está el Espíritu Santo. Y esa presencia de Dios es la que nosotros tenemos que tener bien guardada, bien ahí custodiada, para que nada de impedimento de mi vieja naturaleza me la venga a querer entorpecer, para que no pueda fluir y yo pueda ser aquel que va a glorificar al Dios Todopoderoso. Y que lo que Él ha puesto en mí se pueda canalizar para salvación de aquellos que todavía no han podido creer. Esa presencia de Dios, el nacimiento, la venida de Jesucristo en la cual yo reconocí que Él murió en la cruz y resucitó por mí, hoy me hace vivir en tiempos de gloria. Y esa gloria me hace recibir todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Amén. Y la tercera y última que le vamos a decir, para si no se nos va muy lejos, algo que le sucedieron ya, ni a Jesucristo ni al pueblo de Israel, sino ya a la nueva generación, a la generación de los discípulos después que Jesucristo había ascendido a los cielos. Cuando ya los discípulos habían vivido la experiencia de recibir al Espíritu Santo, después de haber predicado y haber traído a la presencia de Dios miles de personas, podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 15, donde relata todas las cosas que los discípulos hacían en el nombre de Jesucristo. Pero acá la que yo aparté fue una, porque es la presencia de Dios. Hay un corito, volviendo a lo que la pastora hoy daba, estábamos medio melancólicos, dijera alguien, pero esas cosas que uno creció, y había una canción que cantábamos siempre en la iglesia. Y ahora cuando leamos el pasaje usted se va a acordar enseguida. Dice el capítulo 5, versículo 15. Tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y si aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Simplemente, ¿qué era? La sombra de Pedro. ¿Cómo era? No era la sombra de Pedro. A ver los cantantes. ¿Vio qué lindo? ¿Vio qué lindo? No era la sombra de Pedro, claro, era el Espíritu Santo, era la presencia de Dios que había en Pedro, que simplemente cuando Pedro pasaba, la sombra, no es que era la sombra, era que pasaba Pedro y la influencia que salía de Pedro, del Espíritu Santo, sanaba todo lo que estaban a su lado. También podemos ver otro pasaje que decía que le llevaban los paños de Pablo a los enfermos que estaban en sus casas, le ponían los paños, veo que los paños eran lo que lo tendríamos que usar nosotros ahora también. Eran unas sobaqueras donde ellos absorbían todo el sudor de su cuerpo y sacaba eso porque se los cambiaban para ponerse otra nueva. Esas se la agarraban y decían, ¡ay, no! Y se la llevaban y se la ponían arriba de los enfermos y los enfermos se sanaban. ¿Era la sobaquera de Pedro? ¿Era de Pablo? ¿Era la sombra de Pedro? No, era la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros estamos bajo la presencia, esto yo se lo agrego ahora, si estamos nosotros bajo la presencia, si estamos con el Espíritu Santo, si dejamos que Él fluya en nosotros, dice que tocaremos a los enfermos y se sanarán. No que haremos esas grandes oraciones para que nos vean hoy como ahora. Y entonces hacemos unas largas oraciones y declaramos y nos ponemos violeta. ¡Wow! Largamos todo el impulso. No, dice la palabra, si estamos en la presencia de Dios, si el Espíritu sale, tocaremos a los enfermos y ellos se sanarán. Fíjese lo que es la presencia de Dios, lo que tenemos que decir, bueno, en este tiempo en el cual vivimos, en el tiempo de Dios,
más que el año 2019 o el 2020 o el 2025, como vengan los años sumándose, pero si nosotros estamos en el río de Dios, en el tiempo de Dios, van a pasar los años y no nos van a significar nada, porque en la presencia de Dios nos vamos a estar rejuveneciendo como las águilas permanentemente y seremos sanos por la llaga de Jesucristo y recibiremos las promesas de Dios constantemente porque fueron para su pueblo aquellos que creían en Él. Por lo tanto, en la presencia de Dios viviremos un tiempo de gloria y a consecuencia seremos bendecidos con todas las cosas que nosotros necesitamos. Eso es vivir en la presencia de Dios. Por lo tanto, nos anima el Espíritu Santo, no abandonemos la presencia de Dios. Iglesia, tú fuiste escogido para vivir una nueva vida en Cristo Jesús, no para que le des prioridades a tu trabajo. Sí, las prioridades del trabajo se las tenés que dar, pero ojo al Cristo que de vidrio, decía mi abuela, porque tenía un crucifijo de vidrio grandote y nosotros andábamos corriendo, temblaba cada vez que pasábamos nosotros. Ojo, no digamos, Señor, quiero trabajo porque no tengo trabajo y quiero que me diga, ay sí, y el Señor me bendijo con un trabajo, y justo hay aquí coincidencia que el trabajo que Dios me dio me ocupa precisamente los días que tengo reunión y en el horario que tengo reunión. Mire qué coincidencia, teniendo tantas horas durante el día, tengo trabajo. Los sábados a las 8 de la tarde, los domingos a las 7:30 de la tarde, los miércoles a las 8 de la tarde. Y durante el resto del día no tengo trabajo. Ah, pero el Señor me bendijo. ¿Qué Señor te bendijo? ¿El Señor de las tinieblas o el Señor de la luz? Porque si el Señor de la luz no quiere que le dejes de servir y no quiere que deje de ser lleno para tener sustento, porque Él, a través de su palabra, el oír de la palabra de Dios, va a ampliarse mi fe. Y al ampliarse mi fe, voy a ampliar mis conocimientos y voy a tener más recepción para seguir en la presencia de Dios y glorificar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Por consecuencia, Él va a hacer que llegue en toda la bendición. Pero no es que Él va a hacer que llegue, porque Él nos ha bendecido desde el principio. Porque en la Biblia dice que Él nos bendijo con bendiciones celestiales en las regiones celestes, pero desde antes. Lo que pasa es que al nosotros salirnos de la presencia de Dios, andamos medio con los vidrios empañados. Y vio que cuando llueve mucho el limpiaparabrisas no alcanza a limpiar y no podemos ver para adelante, o cuando no hay niebla las luces no atraviesan. Bueno, estamos medio parecidos en esa situación, medio con los vidrios empañados porque salimos de la presencia de Dios y no tenemos claridad, no tenemos visualidad, entonces no podemos agarrar la bendición que la tenemos enfrente y andamos como jugando. ¿Vio cuando hay cumpleaños rompiendo el globo para que caigan los juguetes de adentro del globo? Medio que andamos al gallito ciego, ahí está, me acordé, queriendo golpear el coso con los ojos tapados, y andamos queriendo agarrar las bendiciones de Dios con los ojos empañados. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la bendición de Dios, de la presencia de Dios nos hemos corrido. ¿Por qué? Porque nos hemos abocado a nuestras actividades naturales. Reitero, no tiene que dejar sus actividades naturales. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su tiempo debajo del sol. Pero sí, no tenemos que dejar el tiempo, porque el tiempo es de Dios. Y si yo entro en el tiempo de Dios, Él va a canalizar y va a normalizar todas las cosas. Y yo le puedo dar testimonio de eso, pero muchas horas y muchos días, de que el tiempo lo organiza Dios y Él tiene todas las cosas en su debido tiempo. Nosotros, en nuestra ambición cerebral, nos hace meter en problemas. ¿Por qué? Porque priorizamos las cosas terrenales ante las cosas celestiales. Y no es porque nosotros las obviemos, no, porque yo sé que en la medida que yo le doy prioridad a las cosas celestiales, las voy a disfrutar aquí en lo terrenal. ¿Y sabe qué? Vas a tener el mejor trabajo, el mejor estándar de vida, lo mejor que puedas llegar a tener, porque somos pueblo de Dios y porque Él nos bendice. ¿Pero por qué? Porque yo no he dejado de darle la prioridad a lo celestial
y por lo tanto eso a mí me implica que yo vivo dentro de la presencia de Dios, la nube de Dios, el fuego de Dios me guía el camino constantemente y eso me lleva a vivir de gloria en gloria. Amén. Amén. ¿Esto le parece que es para el pueblo de Dios? ¿Usted cree que es pueblo de Dios? ¿Usted cree que es hijo de Dios? ¿Y que esta palabra es para usted? Pero fuertísimo aplauso al Señor entonces.